Bueno, voy a presentar al ingeniero Arno Miranda Reza. Él es egresado de Ingeniería Eléctrica y en Sistemas y Electrónicos por la Universidad de La Salle en el año 2006, con más de 10 años de experiencia en el medio de automatización y eficiencia energética para edificios inteligentes, impartiendo pláticas en foros de HVAC, aire acondicionado, seguridad y tecnología en México y Colombia, promoviendo la importancia de la sinergia entre las tecnologías y la sustentabilidad de acuerdo a los requerimientos de los edificios de alto desempeño. Actualmente se desempeña como gerente de ventas para Commercial Buildings en México, en Honeywell, y actualmente es el presidente de la Asociación Mexicana del Edificio Inteligente y Sustentable. Y bueno, pues él nos va a dar la conferencia magistral Tecnología y Sustentabilidad, Convergencia y Tendencias Globales. Entonces, bueno, pues, sin más, en no de tiempo, adelante por favor, ingeniero, y gracias, bienvenido a la UNAM. Muchas gracias, ingeniero Guillermo. Muy buenas noches a todos nuevamente. Para mí es un honor estar aquí y explicar a veces cómo la tecnología realmente tiene que ver con nosotros en el tema de sustentabilidad en el día a día, y pues es lo que quiero que ustedes lleven con este mensaje, ¿no? Entonces, me gustaría empezar esta plática, esta conferencia, poniéndonos en contexto actual, o sea, qué es lo que vivimos, cómo estamos en el día a día, qué nos afecta, qué nos impacta, qué nos ayuda. Y con esto voy a poner un pequeño video. Me gustaría que se quedan reflexionando un poco del impacto que tienen las cifras y los textos, ¿no?
Bueno, esto es importante porque me gustaría comenzar toda esta plática donde ustedes vean el contexto que nos rodea, la cantidad de información, la cantidad de personas, toda la actividad diaria que se tiene en el mundo, ¿no? Entonces, la parte de la sustentabilidad, claro que se vuelve muy importante, el tema de las certificaciones, las regulaciones, porque hacemos un esfuerzo muy grande porque todo sea verde, limpio, que no contamine, pero cada vez somos más personas. Entonces, entre más personas van haciendo, esto toma una relevancia mucho más importante. Entonces, si antes no teníamos la cultura, ahora se tiene que volver imperativo. A lo mejor antes éramos menos personas y contaminábamos menos por simplemente volumen, pero ahora somos más personas contaminando más porque tomamos más agua, más plástico, consumimos más. Entonces, es donde la cultura tiene que cambiar totalmente, ¿no? Algo súper importante, es una tendencia global, es toda la parte de los edificios, edificaciones en general. De todas estas edificaciones definitivamente tienen que ser espacios seguros y confortables, y ahí es donde viene toda la parte integral de sustentabilidad y tecnología, ¿no? La parte de conectividad, del Internet de las cosas, que sean espacios funcionales, que uno se sienta cómodo cuando va a estudiar, cómodo cuando va a trabajar, que no haya basura, que haya un ambiente limpio, que no esté un aire viciado, y eso nos va a llevar a la productividad en los negocios, ¿no? Eso es muy importante en el sentido de que las aulas, los espacios cerrados, son espacios de convivencia donde vamos a estar 2, 3, 4, hasta 8 horas, y pues tiene que ser lo más cómodo posible. Retos y oportunidades que vemos definitivamente es toda la tecnología que existe en las edificaciones ya disponibles, toda la parte de seguridad, que es la parte de seguridad física, los controles de acceso, los torniquetes, la parte del agua, el agua que esté constantemente dando servicio a los baños, a los sanitarios, a las cocinas, la parte de iluminación, que sea eficiente, que ilumine los espacios de trabajo, que ilumine las banquetas, las calles, los estacionamientos. Toda la parte de tecnología y voz y datos, bueno, es una parte fundamental. Y bueno, esto nos va a llevar a la inteligencia de negocios, donde toda esta información, todos estos diferentes subsistemas que tiene una edificación, aire acondicionado, internet, telefonía, detección de humo, todo eso nos permita recabar información y nos permite hacer estrategias de ahorro, ¿no? Todo esto totalmente enfocado a la parte de sustentabilidad. O sea, esos tienen que ser los 3 pilares: la tecnología, todo el análisis de información, llevados a un terreno de sustentabilidad. Definitivamente el mundo está cambiando muy rápido, las personas nos estamos viendo de ciudades más grandes a ciudades más pequeñas y viceversa, la gente sigue creciendo, sigue naciendo, sigue desarrollando, y todo esto no va a parar, ¿no? Al contrario, entre más rápido nos adaptemos a esta tendencia, mucho vamos a tener un mejor mundo para el futuro. Algo que nosotros estamos convencidos es, nos hace falta entender cómo se comporta el mercado, qué es lo que hace que se muevan estas macro tendencias, y por eso nosotros participamos en un estudio de mercado como asociación, que a través de diferentes asociaciones hermanas, que son las que están aquí mencionadas atrás, se hizo un estudio en el 2018 donde se entendió qué es lo que hace que las edificaciones sean sustentables y verdes. Y la verdad es una grata sorpresa ver varias cosas. Por ejemplo, este es el porcentaje de las firmas de ingeniería que hacen proyectos verdes. Esto está por países, ¿no? Este es 2018, la barra azul, y la barra naranja es 2021. Entonces tenemos países de Europa, de Asia. Si ustedes se fijan, México ahorita contribuye con un 27% de sus proyectos son verdes, pero para el 2021 va a tener 54% acá. Tenemos otros casos como el de Australia, que ya está mucho más avanzado, ¿no? Un 46% actualmente de sus proyectos ya son verdes, y el 64% es la tendencia hacia verde. El tema de Arabia Saudita, el tema de España, el tema de Noruega, por ejemplo, ¿no? O sea, todo esto es bien importante entender cómo se está moviendo. Definitivamente todos van hacia verde. Colombia es de los que tiene un salto muy grande, ¿no? 19%, 46%. China continental es del 9%. Ellos construyen mucho, pero no necesariamente verde. Y ahorita ya lo están enfocando a la parte de sustentabilidad, porque ya son muchos chinos y porque ya definitivamente pues mucha la contaminación. Los demás, Canadá, Hong Kong, Singapur, han sido países maduros donde ellos ya entendieron el concepto y desde un principio lo aplicaron.
Entonces, es importante que ustedes sepan esto porque es una tendencia global, ¿no? Algunos lo están adaptando mucho más rápido, algunos lo estamos adaptando mucho más lento. Ahora, entendiendo cuáles son los beneficios de los edificios verdes. Entonces, del lado izquierdo, aquí están las categorías donde son ¿por qué hacer una edificación verde sustentable? ¿No? Y enfocarnos todos los esfuerzos. Mucha gente lo enfoca a bajos costos de operación, otra parte los enfoca a la salud del inquilino, otra es por la calidad precisamente de la propiedad de los inquilinos, otros es por el alto valor que tienen un punto de venta, ¿no? Las edificaciones verdes, los hoteles, los centros comerciales que son verdes se pueden comercializar mejor, por el tema de educacional, también es otro punto, y pues el futuro, ¿no? Entonces aquí el top 5 de los países que están enganchados con esto pues es Estados Unidos, Singapur, los Emiratos Árabes Unidos, Colombia y Alemania. Aquí me sorprende cómo México tiene una tendencia muy fuerte pero no lo ha adoptado tan rápido como debería ser, siendo Colombia el único país latinoamericano, ¿no? Entonces aquí el global te dice que el 65% adopta estas tendencias verdes por bajos costos de operación. Eso es importante, ¿no? Ellos han visto que la parte rentable sí es importante, ¿no? Aquí un 32%, pero lo hacen más por bajos costos de operación, y lo otro lo hacen por incrementar la salud, mejorar la salud del inquilino, ¿no? Eso nos indica otro tipo de parámetros, donde a veces algunos edificios de oficinas es por vender mucho más el punto de venta, pero realmente está enfocado a costos de operación. Entonces esta tabla es bastante interesante. Definitivamente nosotros debemos estar aquí en México. México tiende definitivamente a tener mucho más certificaciones verdes sustentables, LEED. La cultura está quedando mucho mejor, pero hay países que van mucho más adelantados, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es la tendencia de los edificios comerciales y en general de las edificaciones? Esto es una gráfica donde nos dice el consumo de energía principal. Generalmente para edificios comerciales el aire acondicionado es de lo que más consume, como se puede ver hasta acá abajo, ¿no? Sin embargo, la iluminación, que es el segundo rubro históricamente que consumía más energía, ya está dejando de serlo porque cada vez son más eficientes las lámparas, los LEDs, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces ya está mucho más controlado, ya tiende a no consumir tanto. Y si se fijan, aquí hay otra parte que se llama misceláneos. Misceláneos está tomando un punto de coyuntura muy importante de consumo de energía y es el que hay que poner atención principalmente. ¿A qué le llamamos misceláneos? Bueno, es prácticamente todo lo que está conectado casi 24 horas y a veces no le ponemos atención. Las máquinas expendedoras de pan, de refresco, de dulces, de botana, están 24 horas conectadas. No necesariamente están produciendo, están conectadas, ¿no? Igual en los centros de trabajo, los monitores, las copiadoras, los servidores están 24 horas conectados. Entonces eso está consumiendo mucho más. Otra parte son los elevadores, que también están consumiendo mucho más, y las mismas personas. Cuando nosotros llegamos a una cafetería, llegamos a un espacio donde podemos conectarnos, cargamos nuestro celular y cargamos nuestra computadora y cargamos todo lo que se deje. Entonces eso prácticamente hace que por cada persona tengamos 2 o 3 dispositivos, y si somos 20 millones de personas en la Ciudad de México, pues pueden hacer las matemáticas, y eso cada vez está elevando mucho más, ¿no? Entonces si nos rezamos a esta gráfica, el aire acondicionado por naturaleza consume mucho, pero definitivamente lo que son las cargas misceláneas van hacia arriba, ¿no? Entonces entre más crezcan las personas, el número de personas, pues vamos a ocupar mucho más, ¿no? Incluso cargamos nuestros cargadores portátiles, ¿no? A ese grado estamos. Bueno, todo eso que nos lleva definitivamente a un análisis y entender cómo impactar nosotros con la tecnología. Definitivamente todas estas cargas misceláneas pues tienen un impacto negativo en el CO2, ¿no? Que es lo que hace el efecto invernadero. Nosotros vemos una tendencia muy fuerte a cada vez medir mucho más, ¿no? Todo es medible, ya no solamente energía y agua, se miden pues, desde los pasos, las horas de sueño, o sea, todo está midiendo. Entonces
toda la parte de información que se genera a través de estos medidores inteligentes es como el mundo va a poder tomar un rumbo con unas decisiones adecuadas, ¿no? Cuántas personas caminan, cuántas personas trabajan, cuántas personas tiran basura, qué tipo de basura, o sea, todos esos tipos de mediciones es lo que está muy de moda. Definitivamente todo el tema de la nube, ¿no? Donde no necesitamos cosas pesadas para que podamos analizar la información, todo lo que es Waze, Uber, todas esas aplicaciones de plataforma nos dan mucha información y no las tenemos en servidores, sino lo podemos prácticamente consultar en cualquier lado, y pues la integración de la información. Ahora, toda la parte de las edificaciones inteligentes, yo quise hacer una analogía con el tema del cuerpo humano. Esto para mí creo que es una forma muy sencilla de explicar cómo las edificaciones empiezan a tener vida, cómo las edificaciones tienen venas que corren sangre, que les da energía, y cada uno tiene su punto de confort, tiene su punto de seguridad, de flexibilidad, ¿no? Entonces, si nosotros vivimos desde ese punto de vista, pues tenemos un sistema de aire acondicionado, generalmente. Puede ser desde un ventilador, puede ser ventilación natural, donde las ventanas arquitectónicamente permitan el flujo del aire y permita que se ventile el aire. Pueden ser los famosos manejadoras de aire, cualquier solución de aire acondicionado. Generalmente hay una parte ahí, ¿no? Toda la parte del sistema eléctrico, bueno, es medular, que es lo que hace que se conecte la iluminación, los micrófonos, las computadoras y toda esa parte. Es algo que tradicionalmente lo veíamos muy aislado desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Veíamos cobres, cables, contactos y todo ese tipo de cosas, pero ahora ya se pueden integrar. Incluso ya existen contactos eléctricos residenciales y comerciales, en los cuales tú ya puedes medir y prender y apagar de manera remota el servicio, ¿no? A lo mejor tú ya no quieres que consuman energía en una cierta área, entonces lo mandas a apagar de manera remota, o si tú tienes una cafetería, pues puedes saber cuánto consumo tienes ahí, ¿no? Entonces, todo esto se vuelve una conciencia amigable, y también desde el punto de vista operación da una herramienta de decisión, ¿no? A lo mejor tú dices, bueno, tengo 20 personas aquí que generan tantas toneladas de basura, me consumen tanto café, me consumen y aportan tantos kilowatts, que esos kilowatts se convierten en CO2, entonces empieza a hacer ese tipo de analogías, ¿no? Entonces ya los puntos de vista y el análisis que se tienen ya empiezan a cambiar, y por eso totalmente la tecnología tiene que trabajar en favor de nosotros y no está ajeno a la sustentabilidad, ¿no? Entonces, también el sistema hidráulico, ¿no? Toda la parte del bombeo del agua, las tuberías, todos estos servicios que se vuelven indispensables, empezando porque el agua potable y el agua cada vez es menos, ¿no? También la evaporación, todo está afectando. El control de acceso, que es algo sumamente importante, podría parecer vano, pero la cantidad de personas que entran a un espacio abierto como esto, como una escuela, como un edificio, como una casa, es mucho. Entonces, de cierta manera, tú tienes que restringir los espacios para hacerlos seguros. Obviamente, el sistema de biovigilancia, ¿no? Para hacer espacios seguros y confortables. El de detección de humo, que es otra parte importante. Y bueno, aquí la parte del sistema central, donde yo lo comparo con el cerebro. Ya estas grandes computadoras, estas máquinas que concentran la información de todo esto que les comento, es donde los procesan, pero ya no solamente los procesan, ya te avisan, ya te dicen qué puedes hacer con esto, cómo puedes evitar. En este caso, aquí podemos hacer un estudio donde las personas caminan más, por las escaleras del frente, por las escaleras de la izquierda, donde tiran más basura. ¿Por qué tiran más basura? Porque a lo mejor compraron comida en la cafetería que está en ese mismo pasillo, entonces es más probable que la basura se concentre ahí, y si no hay una recolección cada X tiempo, pues se generan olores, se empieza a desperdiciar, y a lo mejor empieza a generarse ahí un ambiente poco amigable, ¿no? Entonces, ya de la teoría a lo práctico ya está cambiando. Estos patrones que nosotros generamos al consumir diferentes cosas, agua, comida, generar basura, prender las luces de manera innecesaria, o sea, todo eso ya cada vez está más restringido, y esa toma de decisión es la que nos va a permitir en un futuro muy cercano tener realmente un ecosistema sano. Nosotros desde esta aula tenemos un ecosistema, toda la facultad es un ecosistema, toda la universidad es un ecosistema, entonces siempre vivimos en un ecosistema, y nuestra responsabilidad es hacer un ecosistema amigable, y es hacer un ecosistema sano para nosotros, para nuestros prójimos y eventualmente para las generaciones futuras. Entonces,
Un edificio o una edificación inteligente pues tiene todos estos contextos. Todos los edificios han cambiado, han evolucionado desde la construcción, desde el proyecto, desde el origen, la orientación, los cristales, el propósito del edificio. Hay edificios que nacieron corporativos, donde iba a ser un solo inquilino, entonces tienen una forma de operar, como la de los bancos. Hay edificios que nacen con un multipropósito de un multiinquilino. Igual los centros comerciales que son de servicios, donde esos centros comerciales nada más tienen bancos, restaurantes, cines. Están los centros comerciales que son los fashion mall, que tienen ropa, que tienen servicios, bancos, gimnasio, ¿no? Entonces va evolucionando. Aquí tenemos una línea del tiempo donde están los edificios y los sistemas en standalone, cada uno por separado. Después se van haciendo con integraciones básicas, que en inglés le llaman Smart Building, y todo esto sigue evolucionando hasta que tú empieces a recolectar mucho más información, y esto te permita tú tener un edificio inteligente. Y este concepto de aquí de Machine Learning es bastante interesante. Es una aplicación de toda la información que nosotros vamos recabando, y es lo que les comentaba, que una máquina, un sistema autoaprenda la forma de operar y te permita de manera autónoma que ese sistema tome decisiones. Entonces, si nosotros tenemos una empresa de mantenimiento, por ejemplo en esta escuela, y precisamente sabemos dónde se genera más basura, entonces podemos generar patrones y rutas para que esta gente vaya y recolecte más seguido la basura, ¿no? Entonces, de esta manera evitamos que las personas vayan a puntos tan lejanos que no tenga sentido ir a recoger basura, porque a lo mejor nada más hay una bolsita y tenemos otros puntos donde cada hora tenemos 10 bolsitas, ¿no? Entonces, en vez de que una persona de manera física vaya y vea y evalúe si vale la pena o no, toda esta toma de decisiones es las que la tecnología nos está ayudando para que sea de manera automática. Entonces, todo se ha profesionalizado, todo ha cambiado. Esto la verdad es bastante bueno. Los procedimientos y los protocolos y las políticas, desde el diseño, una preconstrucción, la compra, o sea, todo el proceso de un proyecto se ha profesionalizado. Hay cursos de capacitación, hay certificaciones. Esas certificaciones respaldan a los profesionales, a los ingenieros que hacen cada uno de los pasos. Está la administración de proyectos. O sea, todos esos servicios la verdad es muy bueno, y todo esto hace que los edificios tengan costos operativos competitivos, sean sostenibles, sean productivos, tengan una imagen excelente y la experiencia del usuario. En algún punto nosotros somos usuarios de un espacio, y eso hace que nosotros queramos estar en ese espacio, nosotros queramos aprender, nosotros queramos hacer networking, y eso no lo vemos, pero el esfuerzo y el trabajo de profesionales que hay atrás de una implementación, de un diseño, de una construcción, cada vez se ha implementado, y eso beneficia bastante al mercado. Es por eso que todo el tema de certificaciones, regulaciones, profesionales, acreditaciones, se vuelve prácticamente un requerimiento indispensable. Entonces, ya que empezamos a crear el tema de contextos y de mini ciudades y dinámicas de operación entre la gente, se vuelve un contexto mucho más grande. Entonces, de los edificios inteligentes, de las aulas inteligentes, de las cocinas inteligentes, hacemos comunidades inteligentes, hacemos colonias inteligentes, alcaldías inteligentes, hasta volverlos ciudades inteligentes. Entonces, cada uno de estos integrantes, escuelas, hospitales, plantas, tiene que contribuir con su granito de arena, ¿no? Ya no podemos hacer esfuerzos aislados. Definitivamente ya cada uno tiene que, entre más certificaciones, entre más cultura haya, estamos impactando de manera positiva todo un ecosistema que a lo mejor perdemos de vista. Por eso quise poner el video al principio, para que ustedes vean la cantidad de impacto que hay, ¿no? La cantidad de personas que nacen, la cantidad de mensajes que se mueven. Esos mensajes hacen que se incrementen los servidores de datos hacen que hasta cierto punto se contamine más. O sea, todo es un efecto de cadena. No estamos solos, pero a veces lo perdemos de vista, ¿no? Y a veces nos decimos, no tenemos señal aquí, no puedo comunicarme, entonces, o sea, perdemos el contexto, ¿no? Ya, definitivamente que en los espacios ya no se fume es algo muy, muy bueno.
y tal vez ya la cultura de la gente se a no fumar. Entonces, todos estos cambios de hábito no es que sean esfuerzos aislados, no es que por un lado estén las políticas, la cultura de ya no contaminar, y por otro lado aislado esté el tema de las certificaciones, y por otro lado está el tema de la capacitación. No, ya no, o sea, ya todo está juntado, ¿no? Entonces aquí nos preguntamos, ¿qué va a pasar y hacia dónde queremos ir? Entonces, esta imagen me gusta mucho porque hay veces que pensamos que las cosas son como deberían ser, y no. Hay edificios nuevos, de 1 año, 2 años, escuelas nuevas, anexos nuevos, que están como el de las papas fritas y McDonald's. Y hay edificios antiguos, viejitos, que están como la maquinaria reluciente. Entonces, esto es a dónde queremos ir, hacia dónde va la edificación, por qué verlo de una manera práctica y hacer buenas promociones, buenas pláticas, buenas conferencias, asistir a las diferentes actividades que se tienen en todas las escuelas, pues porque esto es cierto, ¿no? O sea, tú ves cada vez más edificaciones residenciales, ¿no? En las diferentes colonias, cada vez ves que las escuelas están creciendo porque hay más alumnado. Entonces, es toda una cadena bastante grande. Esta es una teoría donde se ve la salud de los edificios, se analiza, es una teoría de una tesis en Harvard, y me pareció bastante interesante el concepto, ¿no? Que es los fundamentos de un edificio saludable. Pero en inglés la palabra building es un contexto edificación per se, y a lo mejor aquí lo traducimos más como edificios, pero es toda la parte de la edificación, empezando por la calidad del aire, ¿no? La calidad del aire, donde nosotros le metemos 1 hora, 2 horas, y esa recirculación de aire que no sea sana hace que las bacterias giren en nuestro entorno, entonces nosotros podemos enfermarnos mucho más rápido, y esa enfermedad hace que vayas a un hospital, a un doctor, y entonces empieza a desencadenar una serie de eventos que impactan otras cosas, ¿no? La parte de la salud térmica, creo que este es un concepto bastante interesante, porque todos hemos ido al cine o a lugares cerrados donde está muy frío y sin ningún sentido. Entonces, entre que podemos provocar que la persona se enferme, entre que se está consumiendo energía de manera innecesaria, pues es el confort térmico, ¿no? Un espacio cerrado con mucha temperatura hace que nos dé sueño, ¿no? Entonces, es productivo. La parte de la humedad es algo que a lo mejor aquí en la Ciudad de México no vemos, pero es algo súper importante, que se generan hongos, ¿no? A cierta temperatura y a cierta humedad se generan hongos, y eso hace que pues, también afecte obviamente el desempeño de las personas. El polvo y las mascotas, aunque ya hay restaurantes e inmuebles amigables al ambiente y con mascotas, bueno, no deja de ser un punto de contaminación. Incluso aunque tengan áreas reservadas, pues si son al aire libre, las mascotas tienen sus necesidades, y eso hace que el aire corra, que se ventile y que esto se propague por los alimentos, desafortunadamente. Y esos son los pequeños detalles que nosotros necesitamos tomar conciencia. Yo creo que a veces perdemos de vista estos pequeños detalles que hacen la diferencia, ¿no? La parte de la seguridad, que esto ya lo platicamos, la calidad del aire, la calidad del agua. Una mala calidad del agua potable puede ser drásticamente afectando al ambiente, ¿no? O sea, cada vez tratamos de utilizar más el agua potable tratada de filtro, pero un mal mantenimiento de estas pues puede propagar que 1000 alumnos, 1000 empleados se enfermen, pues es totalmente una tragedia. El tema del ruido, el ruido ambiental, el ruido que se pueda transmitir de las paredes de una área cerrada a otra área cerrada, es algo súper importante. Todo esto también tiene que ver con el estado de ánimo. Si ustedes ven aquí y hacen el esfuerzo por estar en esta conferencia y escuchar, y de repente hay ruido afuera, o hay ruido que se trasmina, o el ruido del aire acondicionado, todo eso hace que estés incómodo, y entonces no te vuelvas productivo, no aprendas, no aproveches, y incluso puede ser que distraigas y que por no poner atención a lo mejor saques una botana y empieces a comer y hacer ruido y contribuyes a este mal ambiente, ¿no?
La parte de la iluminación y las vistas, definitivamente nosotros necesitamos a nuestro escritorio y a ciertas alturas tener una buena iluminación para poder tomar nota, para poder no forzar la vista. Esta iluminación tiene que ser adecuada, tiene que no contaminar, como el tipo LED. Entonces también lo cuenta, y pues la parte de la ventilación que lo hicimos, ¿no? En el caso de los espacios cerrados donde están las personas, muy importante el monitorear el dióxido de carbono, ¿no? Nosotros respiramos oxígeno y emitimos dióxido de carbono. En el caso de los estacionamientos, el monóxido de carbono es vital, ¿no? Todos los autos de motor y gasolina que arrancan en frío o están llegando a los estacionamientos generan un monóxido de carbono, y ese monóxido de carbono es mortal, ¿no? 3-5 minutos a cierta concentración de monóxido de carbono hace que te desmayes, hace que pierdas la conciencia, y hay veces que espacios muy pequeños, muy cerrados, uno se da cuenta muy rápido que huele a auto, y entonces es peligroso, ¿no? Entonces, estos son los nuevos fundamentos que me pareció bastante interesante el concepto de lo que es. Creo que lo define de una manera sencilla, de una manera práctica. Y bueno, esto de aquí abajo que lo ponen al pie es el de no fumar, que bueno, pues es por obvias razones, pero el tema del diseño activo es un concepto que también me dejó sorprendido. Cada vez los espacios se acondicionan para diferentes propósitos. Entonces, salones de eventos, salones de conferencias, aulas, son muy modulares. Entonces, es un diseño activo que el concepto quiere decir que cuide los espacios aunque los dividas, ¿no? Por ejemplo, estos salones de conferencias en los hoteles, donde si tienes 50 personas, pues tienes un tamaño de sala, pero si tienes 200 personas, pues a lo mejor abres el espacio y ya quitan una división. Pero entonces, el espacio pequeño y el espacio grande deben de tener unas condiciones de seguridad, de sustentabilidad, todo ese tipo de cosas, ¿no? Calidad del aire, el agua, la humedad, el polvo. Entonces, es bastante interesante, los podemos compartir. Como comentaba el ingeniero Guillermo, yo vengo representando al IMEI, y en nuestra página viene bastante información un poquito más detallada de todos estos conceptos, o con mucho gusto pueden acercarse a preguntar, ¿no? Entonces, definitivamente los edificios deben ser saludables. Y algo que también quise adentrar un poquito más es en los espacios cerrados, ¿no? O sea, en los espacios cerrados estamos definiendo 10 puntos claves, ¿no? Y si se fijan, todos los que han tenido experiencia, capacitación, pláticas, lecturas de cosas sustentables y certificaciones LEED y cualquier otra certificación, siempre cuidan a la persona, siempre cuidan al ambiente de trabajo. Entonces, aquí nosotros definimos a 10 puntos, ¿no? La parte de la iluminación natural es algo que se está aprovechando cada vez más. Definitivamente la orientación de los espacios y las ventanas que permitan tener una iluminación natural es mucho mejor. También la parte del brillo, ¿no? Aquí puede haber espacios donde tengas una lámpara que ilumine toda una zona, pero a su vez tienes una lámpara aquí a tu nivel para que ilumine tu espacio de trabajo. Que las sillas sean ajustables, sean cómodas, ¿no? Toda esta parte lo está contemplando. La conectividad, la temperatura, ahorita repasando un poquito lo que les comentaba, ¿no? Si no hay una buena ventilación, si no hay una buena temperatura, un confort térmico en nosotros, pues realmente no estamos a gusto, y entonces no estaríamos cumpliendo con el propósito. La parte del ruido y la locación, ¿no? O sea, donde los edificios, las edificaciones, los centros comerciales, las aulas tengan estas conexiones con los medios de transporte, y de manera activa tú contribuyas, pues no utilizando un auto, no utilizando a lo mejor un Uber, o concentrando en estos pools donde 3 o 4 personas van en un auto. Bueno, todo eso cuenta, ¿no? Entonces, estos puntos claves que están específicamente para el confort, pues es porque tienen el tema de sustentabilidad muy integrado. Y bueno, yo creo que alguna vez nos ha pasado esto en alguna presentación, en alguna clase, en alguna oficina, en una presentación con clientes, con visitas, donde el tiempo que se pierde es impresionante, ¿no? Donde no te escuchan, no te veo, no se conecta con la pantalla. Entonces todo ese tiempo son 5 o 10 minutos, y bueno, volvemos otra vez a lo que no es productivo, ¿no? Totalmente a un espacio improductivo donde estás conjugando a 20, 30, 40 personas para un propósito y te vuelves improductivo.
y entonces todo se desvía, ¿no? El tema, la gente entra y sale, prendes el aire acondicionado, como la gente sale, el aire acondicionado se sale por esa puerta, entonces te cuesta más trabajo enfriar, consumes más, contaminas más, todo va desencadenando una cosa, ¿no? Pero es importante que tuvieran esto en mente. Entonces, viene el contexto de si somos eficientes o no somos eficientes. Este es un poquito de estadísticas. Creo que los americanos, algo que hay que reconocerles es que documentan todo, o sea, eso es impresionante y creo que es parte que los ha llevado a tomar buenas decisiones, ¿no? Entonces aquí en Estados Unidos están diciendo que son de 36 a 56 millones de juntas diario, ¿no? Entonces, si el 15% de ese tiempo, de esa hora, es gastado, quiere decir que son 9 minutos de esa hora improductivos. Y si tú lo multiplicas por el número de juntas al año, por el número de días, se vuelve algo terrible, ¿no? Y les digo, no estamos solos, es un contexto. Entonces contaminas, prendes, gastas, tiras basura, o sea, todo está conectado. Entonces estos parámetros aquí quise ponerlos porque son puntos claves donde vamos nosotros recorriendo en el día a día. Esto puede ser igual en un cine, donde si la función comenzaba a 7:30, empieza terminando 7:50 y entonces vas más veces al baño porque ya antes de la película tomaste tu refresco, te comiste palomitas, vuelves a comprar, las palomitas otra vez se vuelven a calentar, los hornos generan mucho calor. Entonces, es cualquier ejemplo, ¿no?, que pudiéramos ahí poner. Por eso todo el tema de la tecnología y de recabar la información, necesitamos llevarlo de un contexto personal, como ha sido Uber, como ha sido Waze, este tipo de aplicaciones, a toda la parte de las edificaciones. O sea, recolectar la información, agruparla, que es como está aquí, y después clasificarla, ¿no? Entonces, a ese grado. Entonces, entre mayor información, entre más compartamos, entre más analicemos, por eso el video decía que se están generando trabajos nuevos o incluso cosas que no se han típicamente desarrollado carreras, ¿no? Como la minería de datos, ¿no? Donde ya tienes miles de millones de datos, pues ¿qué haces con ellos? No solamente analizar hacia el pasado, que es como analizar el forense, ¿no? Bueno, pasó esto. Una parte es importante porque te da un parámetro de cómo construir, cómo operar, qué materiales utilizar, si vidrio, madera, lo que fuera. Es una parte del forense, pero la otra es hacia el futuro, prevenir, predecir, estar listo para las edificaciones. O sea, si va a haber un anexo a esta escuela, bueno, no puede tener los mismos criterios de construcción que los de hoy, porque pueden venir más personas, donde esas personas van a estar todavía más enganchados con la tecnología, entonces van a requerir mejor internet, van a requerir más servidores. O sea, entonces, todo esto es muy importante y esto es donde va apuntando, ¿no? Hacia el concepto de Machine Learning. Entonces, ya no solamente se trata de recabar información, sino recabarla y procesarla con esos algoritmos que te permitan autoaprender. Entonces, si nosotros sabemos que en esta aula se ocupa 15 viernes al año, pues ya de manera autónoma sabe que esos 15 viernes, en esas probables fechas, se podría prender la iluminación, se podría acondicionar el espacio, se podría dejar incluso programar la autograbación. O sea, se pueden hacer muchas cosas. Eso es donde va enfocada la tecnología, ¿no? Y bueno, este es como un pequeño futurista aquí del tiempo, donde ahorita ya existe toda la parte del control biométrico, ¿no? Eso ya existe. Después existe el tema de analizar el papel, el diagnóstico papel, que a lo mejor no sé si han visto ustedes que el Mercado Libre ya está teniendo estos códigos QR para tú poder pagar en las gasolinerías o en las cafeterías. Bueno, ya con este código QR tú ya puedes pagar, entonces está ligado a una tarjeta de crédito, entonces ya el plástico lo estás eliminando, o sea, porque estás ocupando el mismo dispositivo que es tu teléfono, que ese teléfono te toma llamadas, mensajes, fotografías. Entonces ya estamos eliminando bastantes cosas. El diseño de los antibióticos, ¿no? Cada vez se evolucionan más. El tema de los robots, el tema de la ropa inteligente, ¿no? Ya existen chamarras y ropa, sobre todo deportiva, que te va diciendo cuánto estás caminando, cuánto estás sudando, o sea, toda esa información de tu ritmo cardíaco, o sea, ya está conectada, incluso lo conectas a tu smartwatch. Y bueno,
así va avanzando, ¿no? La tecnología, ya lo que veíamos en algún momento en esas caricaturas de supersónicos, todo ya no está tan lejos, o sea, ya es algo que está muy al alcance de la mano, ¿no? Aquí quería nada más que ustedes conocieran un poquito el contexto de lo que la asociación hace. Me lo voy a saltar y me gustaría terminar nada más con una reflexión donde quisiera que tomáramos un poquito de conciencia y que evaluáramos cómo nosotros impactamos y cómo nosotros tenemos que tomar nuestro rumbo de vida, porque esto es donde va a ser un diferenciador para el futuro, ¿no? O sea, hay veces que nosotros pensamos que no va a pasar nada, pero cuando vemos que ya somos 20 millones y en un año somos 21, después son 22, 23, donde a lo mejor porque ya vivimos aquí en la Ciudad de México no nos damos cuenta, pero a cualquier lugar que vas hay una fila. Puede ser un Oxxo, puede ser una gasolinería, puede ser papelería, puede ser... Siempre hay gente, entonces cada vez va a haber más gente, no importa que abran más papelerías, siempre va a haber más gente, se consume más. Por eso ya estas empresas Bimbo y todo están reduciendo el consumo de plástico, están tomando estas actividades, porque ellos ya se dieron cuenta, ¿no? Ellos producen mucho y ellos se dan cuenta que también se contamina mucho. Bueno, entonces me voy a saltar esta partecita de aquí y les voy a dejar este video, que es bastante corto, y pues les quería agradecer el tiempo al ingeniero Guillermo por su atención de invitarme aquí, y pues cualquier duda estoy a su lado. A ver, señor Coma, ¿qué es lo que usted sabe hacer? Mire usted, yo soy especialista en puntuación. Yo separo las palabras para darle sentido a la frase y pausas a la entonación, ¿sabe? Otro que viene con titulitos. Mire, aquí su estudio rimbombantes son inútiles. Aquí usted o sirve o no sirve. Usted sabe hacer el trabajo de numeral, el trabajo de hashtag. Hashtag, no. Ajá, usted sabe hacer el trabajo de arroba. No me ha entendido bien. Le digo que yo soy un signo de puntuación. Yo soy mucho más importante que numeral y que arrobas. Y eso ahora porque está pegado, pero ¿cuándo en la vida? Pues aquí solo tenemos trabajo para hashtag y para arroba. Trabajo para coma no hay. Así que insistiéndolo mucho. Siguiente. No, señor, por favor, usted no me ha entendido. Tengo 9 hijos. Mi mujer me dijo que sin trabajo no volviera a la casa. Es que si usted no me da el empleo, salgo de aquí directo a tirarme de un puente. Pues le recomiendo el puente de San Carlos, que como está más alto, así usted se asegura no vaya a quedar en coma. Siguiente. Era yo el que se paraba dándole sentido a tu oración, el que me pausaba para hacer más clara la entonación, pero ya cambió. El mundo ya no tiene tiempo para nuestra juventud. Oye, pero, Benito, ¿se puede saber qué es el? Intenten detenerme. Este punto de 140 caracteres no es para mí, yo voy a tirar. ¡Ah, loco! Si parece que sí, yo estaba buscando una coma para un trabajo. ¿Todo está en serio? ¡Uf! Gracias al cielo. Me advierto que no es un trabajo de puntuación, pero por lo menos no para conseguir. Lo mismo. Estoy dispuesto a hacer ya lo que sea. ¿Cuándo empezamos? ¿De una vez? Muchas gracias a todos. Bueno, pues muchas gracias, ingeniero Fernando. ¿Alguna pregunta? Tenemos casi un poquito de tiempo. Buenas noches, muchas gracias por la información. Mi nombre es Rosaura Leal y hay un tema que me llamó la atención. ¿Por qué no está, o a lo mejor yo no alcancé a ver el tema de accesibilidad y evaluación en esos 9 puntos para definir un espacio? Número 2, soy especialista en patología de edificios y a mí me gusta saber por qué los edificios se enferman, pero el edificio, no las condiciones que enferman a las personas que habitan ahí. Ahí ya tengo yo un cortocircuito con la definición, ¿no? Y a mí me interesa más la patología de los edificios y enfocar la sustentabilidad en este tipo de edificios, porque creo que son más los edificios que tenemos construidos que los que podemos construir en el futuro. Y para mí una medida de sustentabilidad
es cómo aumentar la vida útil de los edificios que ya tenemos. Ya empecé a hacer el ejercicio sobre la casa donde yo vivo y quedó calificada sobre la NOM 8 con un porcentaje alto de ahorro de watts. Es una casa construida más o menos en 1950. Yo ya no sé si tenemos que regresar a tecnologías anteriores. Sin embargo, estoy convencida en que tengo que utilizar domótica y empezar a entender el Internet de las cosas, y lo quiero aplicar en esta casa. Entonces son varias preguntas. Una es, la primera es, ¿por qué no está considerada la accesibilidad como uno de los puntos de evaluación? Vamos a ser más viejitos y entonces yo no voy a poder subir escaleras. ¿Por qué no pensar en cómo poner un elevador para que yo llegue al tercer piso de la casa? Eso no está ahí. ¿Por qué no está considerada esa parte? Y bueno, ¿por qué no más de pensar en los edificios, que cómo debemos de construir, es por qué no considerar la sustentabilidad? Yo tampoco lo he visto en las conferencias, hacia los edificios, aumentar vida útil de los ya existentes. Claro, muy interesante la pregunta, ¿verdad? Muy bien contextualizada. El tema de los edificios, a lo mejor vale la pena ahí aclarar el concepto que utilicé aquí. El per se de los edificios son para edificios comerciales de más arriba de más de 20 pisos o 25, donde ahí ya la tecnología incluso de los elevadores está cambiando, es un punto importante. En el tema de los edificios que le conocen en inglés como low rise, que son entre 3-4 niveles, sí están evolucionando. No está aquí en esta de los 9 porque está referenciado a edificios de más de 30 pisos, pero sí es un punto importante. La base instalada, creo que yo concuerdo con usted. Nada más para que tengan un contexto, los edificios de Reforma y de Insurgentes, estas grandes torres que son catalogadas A y A más, este tipo de cosas, en la Ciudad de México tenemos 7 millones de metros cuadrados, en Monterrey tenemos 1 millón de metros cuadrados y en Guadalajara tenemos 500,000. Entonces, definitivamente tenemos un universo mucho más grande y la tecnología de los edificios se puede aplicar a los viejitos. ¿Por qué se enferman los edificios anteriores? Principalmente por la operación y el poco mantenimiento que tienen los edificios. Eso es básico, ¿no? No podemos dejar de lado que ocupan agua y aire, entonces los espacios ventilados, los espacios acondicionados que no se les da mantenimiento se llenan de polvo y entonces los motores trabajan mucho más, lo que hace que el edificio consuma mucho más porque le cuesta más trabajo mover el aire. En el caso del agua, las condiciones del agua con el cobre, con el roce, se sulfata y entonces empieza a correr agua sucia por las tuberías y entonces no se empieza a medir correctamente el pH, pero en pocas palabras es por la operación. Yo tuve la oportunidad de ir a un complejo horizontal que era como de 1960, de una famosa marca que hace pastas de dientes y todo tipo de cosas, y tenía equipos muy viejos, literalmente muy viejos, y estaba impecable, bien pintado, operando, manuales de operación, diagramitas, o sea, está perfectamente identificado. Y de repente vas a edificios que abrieron hace 2-3 años y están tremendamente sucios, ¿no? Sucios. Entonces, la operación lo es todo y por eso se enferman los edificios, por falta de mantenimiento y una mala operación. Una pregunta más técnica. ¿Hay alguna manera de medir de manera práctica, no tan clara, el CO2 que hay en edificios o en habitaciones o en residencias? No sé si por ahí nuestro expositor nos pueda recomendar cómo medir en espacios de los clientes personales el tema del CO2. Sí, claro. Cada vez con esto de Internet de las cosas ya existen sensores de CO2 que se conectan directamente a Internet, ya existen, o existen estos sensores tradicionales que envían la información a un concentrador y eso ya lo manda. Entonces, cualquiera de los dos ya existe. Incluso el montaje de ese sensor de CO2 pues puede ser de pared, en el caso de un aula, un espacio de una sala de juntas, una capacitación, o puede ser en el ducto de aire acondicionado, donde en el retorno
del aire acondicionado mida el CO2. Entonces la respuesta correcta sí existe, y ahorita le puedo recomendar, hay otras marcas como Vapi y Veris y otros fabricantes que tienen ya estas soluciones. Entonces sí existen prácticas baratas y que te dan una idea muy precisa de dióxido de carbono que se genera en un espacio, ¿no? Si ya quisiéramos a lo mejor concentrar la información y guardarla en una base de datos, a lo mejor ya sería otra solución, pero de manera en tiempo real y con análisis sencillo sí se puede y ya existe. Una pregunta más. ¿Hay alguna bibliografía o listado donde podamos determinar cuando un edificio está enfermo, particularmente hablando de un tema hospitalario, qué tan enfermo o qué tan contaminado podría estar un edificio? ¿Cómo medirlo? ¿Cómo diagnosticarlo? ¿Cómo saber que el edificio requiere energía responsable, pintura, ya no se refleje la energía solar? ¿Hay algún parámetro por ahí que pueda recomendar? Sí, en el caso, dependiendo de la edificación, en el caso de los edificios y oficinas, hemos tenido ahí algunos casos donde tenemos contacto con la gente de recursos humanos y vemos la tasa que faltan los empleados por enfermedad, y hemos ido hacia atrás y es porque se propaga algún virus, y entonces eso hace que la gente deje de ir. En el caso de los hospitales, en las cirugías, cuando hay una mala ventilación, una mala presurización, vienen estas enfermedades o estas legionelas que tienen, y entonces te vas pasando un bicho de un área a otra, y entonces uno es el factor humano, ya sea por falta de ir a trabajar, en el caso de los edificios, o en el caso de los hospitales, cuántas recaídas ha tenido el paciente y va, ¿no? A lo mejor fue por una cirugía muy sencilla y recayó, entonces tuvo un segundo ingreso, y esas métricas son las que desde el punto de vista humano se ven. En el caso del punto de vista tecnológico y de operación, hay unos estándares, algo que se conoce como una comparativa, unos benchmarking. Entonces tú puedes decir entre dos hospitales de 120 camas, cuánto consume uno y cuánto consume el otro, de dióxido de carbono, de temperatura, de energía. En el caso de los edificios de oficinas, pues también, ¿sabes? A lo mejor tengo 2 o 3 edificios de 40 pisos, más o menos con las condiciones, entonces ese benchmarking, esa comparación, hacen que te diga si se sale de un rango operativo o no. Muchas gracias. Otra pregunta más que me interesa, ¿no? ¿Tienen contemplado lo de los servicios de contaminación electromagnética? Sobre todo hablando de equipos de nueva tecnología por el conjunto Boston. ¿Podrías repetir la pregunta porque no se escuchó bien? Sí, con gusto. ¿Tienen contemplado alguna previsión en relación de contaminación electromagnética, sobre todo con el uso de nuevas tecnologías como Wi-Fi, Bluetooth, lo que viene ahora es 5G, todo esto? Sí, bueno, una parte que está cambiando definitivamente es el suministro general de la energía a través de estos parques eólicos y estos techos donde tienen los paneles solares. Entonces, por una parte se está reduciendo esa contaminación, y el otro, están saliendo tecnologías inalámbricas o de radiofrecuencias que se llaman Bluetooth, pero de bajo consumo. Entonces eso permite que, por ejemplo, tú con tu celular ya puedes abrir la chapa de un hotel. Entonces cada vez las radiofrecuencias están consumiendo menos potencia, derivado principalmente de los protocolos de comunicación, y ahorita se viene a la mente el Bluetooth LE, que se llama, de baja frecuencia. En obvio de tiempo, cualquier otra pregunta por correo electrónico, por favor, porque pues tenemos que cerrar ya la transmisión. Y bueno, pues gracias allá al Sinova en Querétaro, al licenciado Oscar Peralta, al ingeniero Jaime Luna Trey, el Centro de Innovación e Investigación de Sistemas para las Edificaciones y Energías Renovables, Sinova, por esta transmisión. Vamos a proceder a entregar su reconocimiento. La Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México
a través de su División de Educación Continua y Inclusión Docente, otorga el presente reconocimiento al ingeniero Eduardo Miranda Reza por su participación con la conferencia magistral Tecnología y Sustentabilidad, Convergencia de Tendencias Globales, como parte del 6º Diplomado Taller Internacional Métodos y Procedimientos de Certificación y Normatividad para la Edificación Sustentable por Mi Raza Hablar al Espíritu, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, 30 de agosto de 2019. Lo firma el maestro en Arquitectura Marcos Mazare Iriart, director de la Facultad de Arquitectura, el arquitecto Héctor Ferreiro León, jefe de la División de Educación Continua y Inclusión Docente, y un servidor, el ingeniero Guillermo Casar Marcos, coordinador general del diplomado. Pues muchas gracias, Eduardo. Y bueno, pues los que nos escuchan en Querétaro, muchas gracias por escucharnos, y bueno, pues el próximo viernes tendremos la conferencia de la maestra Marta Niño sobre la norma 164 de edificación sustentable, y tendremos también al ingeniero Ernesto Bastol hablando del programa de autoridad ambiental sustentable en la Ciudad de México, PESES. Y bueno, pues nos conectamos el próximo viernes 5 de la tarde. Gracias, buenas noches en Querétaro.